Queridos jóvenes del oratorio y queridos hermanos que nos acompañan en esta charla del Tincunaco 2021, en que celebramos el jubileo de los 50 años de nuestro oratorio mariano. La charla que vamos a dictar a continuación es para los jóvenes del oratorio y para todos aquellos que tengan alma de joven. Es la importancia de la autoeducación para los jóvenes en la actualidad. Bueno, la autoeducación es un camino de perfeccionamiento en la vida cristiana que depende también del grado de confianza que nosotros tenemos en la Madre, porque, como dice la palabra de Dios, sin Jesús nada podemos hacer. No es que yo decido ser una mejor persona y sacarme los vicios, los pecados que cometa con mi propia voluntad. Eso es una herejía que se llama pelagianismo. Todo es gracia de Dios. Pero también es cierto lo que dice San Agustín, de que Dios que te creó sin tu ayuda no puede salvarte sin tu ayuda. Y la ayuda que Jesús necesita de nuestra parte, la colaboración humana, es lo que llamamos autoeducación. Es el esfuerzo libre de poner esa cuota de libertad, de voluntad, de entrega, de compromiso, para que la gracia de Dios actúe en nosotros. Podríamos comparar la autoeducación mariana con la fe, la virtud teologal de la fe. Sabemos que existe la fe, la esperanza y la caridad. Bueno, la fe es creer en Cristo. Y creer significa no simplemente creer, sino creer entero, como dice un canto de nuestro oratorio, lo cual implica hacer la voluntad de Dios. No el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre. Entonces, autoeducarse significa no solo decir yo confío en la Madre y yo me abandono en el corazón de María, sino también estar día a día esforzándome para cumplir esas metas, ese ADP, ese trabajo espiritual que me ayudará a dejar aquello que me obstaculiza la vida de cristiano y la vida de la santidad. Entonces, así como existe la fe, que la comparamos con la autoeducación, también existe la esperanza cristiana, que la comparamos con el desafío de la santidad, porque la santidad consiste principalmente en vivir en esta luz, en este cobijo, en este acogimiento de nuestra Madre, confiando plenamente en ella, y eso tiene que ver con la esperanza cristiana. Y por último está la virtud teologal del amor, que es vivir el amor mayor, que es dar la vida por los amigos, como Jesús en la cruz. Entonces, en el desafío de la cruz, nosotros encontramos esa expresión máxima del amor. Que, por lo demás, esto lo vemos reflejado en la vida de nuestro padre fundador, el padre Sergio Mena, que en los últimos años de su vida acá en la tierra, él vivió precisamente este desafío de la cruz, ofreciendo sus enfermedades, ofreciendo sus dolores. Pero él comenzó como joven su autoeducación mariana a través de la Virgen del santuario de Schoenstatt, de nuestra Madre en Schoenstatt. Entonces a esa imagen se le llama la Mater. Y fue la primera vez que él tuvo un contacto directo, siendo adolescente, alrededor de 15 años, con la imagen de la Virgen. Y en el santuario de Schoenstatt escuchó una voz de nuestra Madre que le decía: yo soy tu madre, tú eres mi hijo, ámame mucho. Y fue tanto el amor que él sintió, la experiencia de encuentro íntimo con la Virgen, que eso cambió su existencia. Él iba por un camino de mucho egoísmo, él mismo testimonia que se estaba entregando demasiado a una vida muy como atea, prácticamente sin Dios, preocupado solamente de sobresalir él, de sobresaltar su orgullo, etcétera, como joven, pero ahora se encuentra con que la Madre lo llama y le dice que lo ama, que lo quiere, y le pide también que la ame mucho. Y él corresponde a este llamado de María con la autoeducación, es decir, trata de mejorar. Si antes era desagradable en la casa, era pesado con sus hermanos, era desobediente con sus padres, era poco cuidadoso en el colegio, etcétera, etcétera, él va superando esos defectos y poco a poco se va liberando de los vicios. Y en eso consiste la autoeducación. Y bueno, es bonito pensar que nuestro querido padre fundador asumió la autoeducación no solamente como un catálogo de reglas, de deberes que tenía que cumplir, no era solo entonces una obligación, sino que fue una respuesta de amor
a este llamado que la madre le hizo en el santuario. Tú eres mi hijo, yo soy tu madre, ámame mucho. Y si tenemos este amor de María, si nosotros también lo percibimos, lo experimentamos, nos va a suceder lo mismo que al padre cuando era joven, que vamos a querer mejorar de vida. Porque no podemos amar a María, no podemos amar a Jesús, si en nuestra vida coincide también el pecado, el vicio. Todo eso hay que sacarlo. Para poder dar buenos frutos tenemos que trabajar la tierra para que la semilla dé buenos frutos. Entonces el buen agricultor saca las piedras, saca las espinas, da vuelta a la tierra, la deja más blanda, y en eso consiste la autoeducación. Es un trabajo de preparación con nuestra vida, con nuestra alma, de tal modo que la semilla de la palabra de Dios, todo lo que nosotros aprendemos en el oratorio, en nuestras reuniones marianas, los temas que vamos comentando, etcétera, toda esa sabiduría que nos regala Jesús por medio de la Madre, se va transformando en algo vivo, en una semilla que brota y que da mucho fruto. Pero, ¿por qué? Porque nosotros estuvimos también poniendo de nuestra parte, trabajando la tierra. Bueno, también podemos decir que la autoeducación es un llamado, una vocación a la autenticidad, ¿no? Nosotros vivimos la autoeducación como una preparación para este otro gran llamado que es la santidad. Sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, nos dice el Señor. Y la perfección de la vida cristiana consiste en el amor total, en el amor, la entrega absoluta, ¿no? en la cruz, ¿no? Que sería el tercer desafío, ¿no? Entonces, para poder llegar a este llamado a la santidad, para poder aceptar el llamado de la santidad, el segundo desafío como forma de vida, como la principal meta de mi existencia, yo tengo que pasar primero por la etapa de la autenticidad. Yo quiero ser auténtico. Ser auténtico es reconocerme como hijo de Dios, reconocer que Dios tiene un plan para mí y que este plan obedece a un modelo, a un proyecto divino desde toda la eternidad que Él pensó para ti, para mí, para cada uno de nosotros. Y ese proyecto exige que yo también lo asuma libremente. Y en eso consiste ser auténtico. Yo quiero cumplir mi tarea acá en la tierra. Y entonces cuando yo descubro mi modelo de vida, el plan que Dios tiene para mí, entonces ya me conozco a mí mismo en mi dimensión más profunda, ¿no? Que era el ideal que tenía Sócrates, conócete a ti mismo. Muy bien dicho, ¿no? Si uno se conoce a sí mismo, se conoce como hijo de Dios, como a un hijo amado por Jesús, amado por el corazón inmaculado de María, y por lo tanto queremos salir adelante en este camino de autoeducación para vivir nuestras metas que nos conducirán a hacer realidad nuestro modelo de vida. Sin embargo, vivimos en el mundo, no estamos solos en medio de esta existencia en la tierra. Y depende de cómo son las personas que nos rodean, también los vínculos que hemos forjado nosotros en nuestra familia, en nuestros amigos, en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Depende de esos vínculos que nosotros podamos avanzar con mayor prontitud o nos vayamos retrasando con mayor resistencia en este camino de autoeducación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque necesitamos de los demás para que nos ayuden a salir adelante. Como dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, eso tiene algo de cierto. A pesar que Jesús andaba con los pecadores, pero para ayudarles a convertirse, no para compartir con ellos su realidad de pecado. Entonces es muy importante tener amistades enaltecedoras, ya que vamos a hablar después al final de esta charla. ¿En qué consiste eso? ¿Ya? Por mientras decimos que para poder llegar a la autenticidad en un primer momento, debo darme cuenta que yo vivo inserto en un ambiente que muchas veces está masificado. La masa es un término que significa en el oratorio aquello que San Juan declara que es el mundo dominado por Satanás, ¿no? Entonces nosotros vivimos muchas veces en un ambiente masificado, donde los valores que imperan, los principios que se viven, las virtudes que se proclaman, no tienen nada que ver con lo que dice el Señor en el Evangelio, ¿no? Por ejemplo, se nos dice en el Evangelio que hay que amar a nuestra esposa, hay que amar a nuestro esposo y solamente poder tener relaciones de pareja en el matrimonio.
Eso es el sexto mandamiento y también el noveno mandamiento, ¿ya? Pero hoy en día el mundo dice lo contrario, que si tú tienes una polola, un pololo, o incluso un amigo, lo que sea, un amigo con ventajas, como se dice, puedes tener relaciones sexuales con él, siempre que te cuides, que uses un preservativo o algo así. Eso es lo que dice el mundo. Tan fácil vivir así, el amor, entre comillas. ¿Ya? Que si tú tienes una tendencia homosexual, no importa, da lo mismo. O sea, tú tienes que vivir el amor como te nace. Incluso si tienes una tendencia a amar a los animales y quieres tener relaciones sexuales con ellos, no importa tampoco, eso es otro género, transespecie. Entonces, la ideología de género que impera en el mundo actual es realmente una corriente masificada, diabólica, en la cual nosotros estamos insertos y donde muchas veces nos sentimos muy incómodos porque todos están pensando así, todos van en esa dirección. Entonces, si yo voy contra la corriente, muchas veces me voy a sentir un poco solo, me voy a sentir complicado porque cuesta ir contra lo que dice la mayoría, ¿no? Entonces, en eso consiste la autenticidad. Si yo descubro que es auténtico vivir la virtud de la pureza, la castidad, ¿no es cierto? Esperarme a no tener relaciones sexuales hasta el momento del matrimonio, yo lo descubro eso como un plan que Dios tiene para mí, entonces ahora se transforma en algo que es parte de mi vida y yo lo voy a tomar dentro de mi proceso de autoeducación. Voy a tener metas. Por ejemplo, si voy a una fiesta, no le voy a dar besos a cualquier persona, sino que yo voy a dejar eso para un momento sagrado, para quien sea mi novio, mi novia, en momento preciso. Pero no voy a entregar mi cuerpo y mi afecto de cualquier manera. Y en eso consiste autoeducarse, ¿no? ¿Y cómo podemos vivir así? Bueno, en el oratorio tenemos las metas, tenemos esta corriente de formación que se llama autoeducación, que poco a poco va mudando, va transformando nuestra mentalidad y nos hace darnos cuenta que es mucho mejor vivir en la gracia de Dios, vivir al lado de la Madre, protegidos por ella y no andar por ahí haciendo lo que hace la mayoría. No porque lo hagan la mayoría, entonces va a ser bueno. En la Biblia aparecen 2 capítulos en el Apocalipsis que nos hablan de cómo se puede ver la masa, cuál es el símbolo de la masificación. En Apocalipsis 12 se nos habla de un dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, que aparece de una manera terrible y que con su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo, ¿no? Eso significa la masificación. Cuando yo estoy en esa corriente de la masa que me arrastra como un río, estoy sintiendo la cola de Satanás que me va arrastrando hacia la perdición. Pero al comienzo de Apocalipsis 12 aparece lo que a nosotros más nos interesa. Una mujer vestida de sol, con la luna bajo los pies, coronada por 2 estrellas y que está embarazada, grita de dolor porque ha llegado el momento de dar a luz. Sabemos nosotros que esa mujer vestida de sol es nuestra Madre Inmaculada, la Virgen Santísima. Y que todos los que nacen de María son hijos de Dios, viven en Cristo, el Hijo único de María, el Hijo único de Dios. Entonces, aquí nos quedan 2 posibilidades. ¿Qué quiero hacer yo con mi vida? ¿Cuál es la autenticidad para mí? O sirvo a Jesucristo y entonces me voy al bando de María Santísima, los que están con ella, los que son su descendencia, los verdaderos hijos de María, o soy como una de esas estrellas, ¿no es cierto?, que es arrastrada por la cola de este dragón rojo de 7 cabezas, que representa a Satanás. En diversas apariciones marianas se nos dice que el dragón rojo, actualmente, en los tiempos de hoy, está representado en el comunismo. Hay 2 formas de comunismo que son interesantes. La primera que se dio en 1917 con la revolución bolchevique, donde se instaló el marxismo-leninista, donde los trabajadores, entre comillas, ¿no es cierto?, el proletariado luchaba violentamente contra los ricos. Y los trabajadores estaban representados por el Estado comunista. Y ahí se derramó mucha sangre, más de 100 millones de personas han muerto en el mundo por causa de ese tipo de marxismo. Hoy en día el comunismo ha ido evolucionando y se habla de otro tipo de comunismo, que es un marxismo gramsciano. Gramsci era un filósofo
italiano que decía que el comunismo debe instaurarse sin derramamiento de sangre, sin tanta violencia en primera instancia, ¿no? Aunque también hay algo, ¿no? Lo hemos visto en la Revolución Social de Chile. Bueno, ¿en qué consiste este nuevo comunismo? En ir transformando instancias de la cultura, particularmente, ¿no? Por ejemplo, se refleja en el feminismo, en que las mujeres que adoptan esta forma de comunismo o de neocomunismo se van contra los hombres, ¿cierto? Y están llenas de odio a la Virgen María, están a favor de la muerte, del aborto, están muy a favor de que la sexualidad se viva de manera inmoral. Bueno, eso es algo completamente diabólico y tiene una raíz comunista de odiosidad, de resentimiento y de lucha también, ¿no? De lucha por empoderarse. Pero ¿quién empodera a esas mujeres feministas? Es Satanás, nada más. Otra forma es la lucha que existe entre los homosexuales contra los heterosexuales, ya que se les llama homofóbicos a los que no están de acuerdo con que el homosexualismo es una forma de vida moral. No es moral el homosexualismo. Y si hoy tú dices eso, vas contra la masa. Y vas a recibir funas y probablemente en un futuro cercano también una persecución peor. Entonces, de distintas maneras se va dando este comunismo y esta forma, ¿no es cierto?, nueva de el demonio a través de este dragón comunista de 7 cabezas, ir con su cola arrastrando a la gente, ¿no? La ideología de género, la educación sexual integral que pone a los niños contra los padres, ¿no? Es toda una odiosidad que se va dando en distintas formas, ¿no? Los indígenas contra los wincas, los negros contra los blancos en Estados Unidos. Es toda una serie de luchas que se van dando de un modo cultural. Y el comunismo realmente está teniendo mucha fuerza hoy en día y muchos quieren dejarse llevar por esa forma de ideología. Es muy difícil luchar contra eso porque Satanás tiene mucho poder hoy y lo único que quiere es destruir la iglesia. Ya decía Marx que la religión es el opio del pueblo y hay que acabar con la iglesia, hay que acabar con la religión para instaurar una nueva religión donde el hombre se adora a sí mismo y donde se rinde culto de adoración igual a lo material, porque el marxismo es intrínsecamente material. También el que es capitalista puede ser cristiano, ¿sí?, pero también puede darle su corazón completamente a la riqueza, ¿no? Ya decía Jesús, no se puede amar a dos señores. No se puede amar a Dios y amar al dinero como si fuese un Dios, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también con esa otra corriente ideológica que también es materialista en última instancia. Entonces, ¿cómo poder luchar contra esto? Lo único es ponernos bajo el amparo de María. En el oratorio encontramos un refugio, que es el corazón de nuestra Madre. Y en este refugio, en esta barquita que es el oratorio, que es una forma de vivir la iglesia, porque el oratorio está inscrito y está totalmente internalizado en la iglesia de Cristo, es como una ramita injerta en muchas otras ramas que forman la iglesia, el gran árbol de la iglesia, la vid verdadera que es Jesús. Entonces el oratorio está en esta iglesia y entonces está en esta barquita que está en este momento de la historia sometida por estas tempestades que amenazan con destruirla. Otra forma en que se da la masificación, es Apocalipsis capítulo 13. Dice ahí que ahora aparece este demonio, ya no como dragón rojo, sino como una pantera o un leopardo de 7 cabezas, que brota o surge del agua, del caos del agua, ¿no? Y entonces este leopardo sale diciendo blasfemias contra Dios y actúa en la oscuridad, ¿no es cierto? Y esta pantera negra, según diversas apariciones de la Virgen, significa en el fondo la magia, la cultura de la nueva era, el ocultismo, el esoterismo y todas estas corrientes que están en la política, ¿no es cierto?, también, pero de una manera oculta, ¿no?, a través de la masonería. Los masones son aquellos que adoran al diablo con el nombre de Baphomet, y quieren hacer justamente lo que el demonio le dijo a Eva: tú eres Dios, nosotros somos Dios, nosotros determinamos lo bueno y lo malo. Por eso ponemos todas las leyes que queremos y la masonería está mandando a través de la Organización de las Naciones Unidas en las distintas regiones del mundo, y los gobiernos que nosotros tenemos son en este momento títeres de este demonio.
de este leopardo de la masonería, que está muy vinculado también con la magia, con la astrología, con la nueva era, etcétera, con los cultos a la tierra, al naturalismo, al paganismo, al neopaganismo, la Pachamama, por ejemplo, etcétera. Entonces también es muy difícil hoy en día decir no a la masa en ese sentido, porque todo el mundo ha abandonado la iglesia, todo el mundo, digo, masificado, y recurre al tarot, al reiki, al yoga, a formas fáciles de obtener cosas mediante la magia, mediante la ayuda de brujos, chamanes, machis, etc. Y eso, toda esa gente está atrapada por esta pantera negra, que también es Satanás, pero visto desde este nuevo punto de vista. Así es que, bueno, ¿cómo poder salir de la masa y vivir la autenticidad nuestra? Que somos hijos de Dios, somos hijos predilectos de la Madre y estamos en este refugio que es el oratorio. Bueno, tenemos que saber que el mal no puede vencer al bien. Dice la Virgen en Fátima que finalmente mi corazón inmaculado triunfará. Triunfará. Y por eso nosotros queremos estar con la Madre, porque quien está con ella está con Cristo. Y en Cristo somos más que vencedores. Ya hemos vencido a la masa. El demonio tiene poder por un tiempo para perseguir a la iglesia, para atacar a los hijos de Dios, a los elegidos por Cristo. Pero solamente un tiempo corto, así como Jesús sufrió el Calvario, un tiempito nomás, el puro Viernes Santo. ¿Ya? Entonces nosotros debemos confiar en nuestra Madre, en su triunfo definitivo. Su corazón inmaculado triunfará. Pero debemos mantenernos en esta barquita, ¿no? Como el arca de Noé. Todos los que estuvieron en el arca de Noé se liberaron del diluvio. ¿Ya? Pero ¿cuál es este corazón inmaculado de María? Para nosotros es, en el oratorio, vivir la autoeducación, vivir el desafío de la santidad y de la cruz y todas las otras piedras fundacionales, según nuestro Padre Fundador nos ha ido enseñando, en comunión íntima con la Iglesia, con el Papa, con nuestros obispos. Ahí está nuestro refugio espiritual, el corazón de nuestra Madre. Y en la familia del oratorio. Nos habla también el Apocalipsis en el capítulo 21 y 22 de la Jerusalén celestial, que es algo maravilloso, ¿no? Porque desde ahora podemos vivir la Jerusalén celestial, en el amor a la Eucaristía, en el Santo Rosario, en la gracia de Dios que obtenemos siempre, cada vez que nos confesamos, cada vez que comulgamos. Vivimos en Cristo, vivimos en María. Somos la ciudad de Dios en medio de este mundo pagano que está totalmente masificado y controlado por Satanás. Pero finalmente esta ciudad de Dios es la que va a predominar. Y dice el Apocalipsis que esta ciudad de Dios bajará del cielo y todos la vamos a reconocer como una ciudad maravillosa, donde vamos a vivir la vida eterna, en la resurrección, después del último día, cuando Cristo juzgue a los vivos y a los muertos, ¿no? Y en esta Jerusalén celestial, maravillosa, como está descrita en Apocalipsis 21, con calles de oro, con piedras preciosas que adornan todas las casas, con un mar de cristal, con una luz que ilumina todo, que es el amor de Cristo. Todos serán felices, no habrá más pena, no habrá más enfermedad, más pandemia, más muerte, más injusticia, porque ahí estarán todos aquellos que eligieron el camino de Cristo en este mundo, que pasa por la autoeducación, que pasa por la santidad y definitivamente por la cruz. Y también ese envío mariano de ir con María a anunciar el Evangelio a todos aquellos que lo necesitan. Entonces nos dice Apocalipsis 22 que son dichosos los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida, que es Cristo, Cristo crucificado y resucitado, y para poder entrar a las puertas de la ciudad. Pero afuera, dice también Apocalipsis 22, en el versículo 15, se quedarán los perros, aquellos que viven violentamente, que se dejan llevar por el aborto, por el instinto de muerte, aquellos que practican las artes mágicas, dice también, que cometen inmoralidades sexuales, es decir, que adoptan la ideología de género, por ejemplo, ¿ya? Los asesinos, los abortistas, los que están a favor de la eutanasia, los idólatras, los que practican la nueva era. Todo esto, dice Apocalipsis 22:15, quedarán fuera. Y todos los que aman y practican la mentira, es decir, los que se dejan llevar por las ideologías que hoy imperan. Por eso que es tan importante decidirse por seguir a la Madre y por entrar a este refugio que es el corazón inmaculado de María. Pero para hacerlo, vamos recapitulando, hay que poner de nuestra parte. Y en eso consiste la autoeducación.
Poner de nuestra parte significa hacer todo lo que esté de nuestro lado para evitar el pecado, la imperfección inclusive, y para vivir agradando a Jesús y a nuestra Madre en todos los actos de nuestra vida. Vamos a hacer ahora unas preguntas, ¿no? ¿Cómo experimento yo esta autoeducación mariana? Sería la primera pregunta, ¿no? ¿Es un deber? ¿Es una obligación? ¿O es realmente un deseo de responder mejor al amor que la Madre nos ofrece? ¿Lo vivo como lo vivió el Padre Sergio al principio de su autoeducación, con 15, 16 años, como una respuesta de amor? ¿O la autoeducación para mí es un peso que se me impone en mi grupo mariano, porque tengo que cumplir tales metas, tengo que decir menos garabatos, tengo que ir a misa, etcétera, pero solo como una obligación? Entonces, ¿cómo lo vivo? ¿Qué experimento yo? La segunda pregunta es, para un joven que quiere autoeducarse en el oratorio hoy, ¿es conveniente convivir con personas masificadas y que están con esta ideología de la cultura de la muerte? ¿O es conveniente separarse un poco de ellas y unirse más al grupo mariano, a las personas que conforman nuestra familia del oratorio? Es una pregunta difícil porque nosotros estamos en el mundo, no estamos llamados a salir del mundo, ¿no? Pero estamos llamados a ser distintos, ¿no? Ustedes están en el mundo sin ser del mundo, son sal del mundo, pero la sal no puede perder su sabor. Son levadura, pero no masa. Son luz y no tiniebla. Pero bueno, ¿cómo entonces es nuestra vida de marianos? ¿Conviene relacionarnos mucho con personas masificadas, que sean nuestros amigos, nuestros vínculos habituales o no tanto? Esa es la segunda pregunta. La tercera es en qué medida este jubileo de los 50 años del oratorio nos ayuda a vivir mejor el clima mariano en nuestra familia del oratorio y en nuestros grupos. Esta fiesta que estamos viviendo, bueno, ahora por medio de internet, no en un lugar concreto, físico, en cuerpo y alma, sino unidos a través de las redes sociales, pero estamos unidos en distintas partes del mundo y unidos en el corazón de María. ¿Cómo está siendo este jubileo? ¿Nos ayuda a vivir el clima mariano en nuestra familia del oratorio? ¿Y cómo podemos prolongar este clima de unidad de la familia? Porque si no tenemos la familia del oratorio, fácilmente nos puede arrastrar la masa, ¿no? ¿Cómo podemos entonces enfatizar y darle valor a nuestra relación con el oratorio a través de la familia mariana? Esa es la tercera pregunta. Dios los bendiga y espero que esta charla haya contribuido para la reflexión de este día. Bendiciones.